Hola, estamos en la Academia Santo Domingo. Voy a hacer una serie de ejercicios para los alumnos que tenéis ahora la BAU, es decir, la prueba de antigua selectividad. Es una prueba que tenéis que hacer una especie de resumen pues, de todos estos cursos, tanto de ESO como de batch y todos los aprendizajes que habéis tenido. En la rama de matemáticas, antes era matemáticas 1, matemáticas 2, ¿vale? Las típicas matemáticas para ingeniería, y luego están pues, las típicas matemáticas para la rama sanitaria, ¿vale? Son las dos diferenciaciones que hay en el sistema español, ¿vale? O para ADE, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, los ejercicios básicos que suele caer en la parte de integrales, que por lo menos en mis alumnos es la parte que podéis tener alguna que otra dificultad. Sabemos distinguir qué es una integral definida de qué es una integral indefinida. Una integral definida es aquella, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo aquí, que tiene un número, llámalo x o y, x1, x2, o x1 y x2 en la parte de arriba y en la parte de abajo. Eso sería una integral definida. Está definida por los límites inferiores y superiores, que son los numeritos que están arriba y abajo del símbolo de la integral. Eso sería una integral definida, ¿vale? El modo de resolver este tipo de integrales sería exactamente igual que el modo normal, es decir, si no tuviese esos numeritos, solo que tenemos la peculiaridad que cuando terminamos de hacer esa integral sustituimos el valor que nos ha dado esa x por los numeritos que tenemos arriba y abajo y luego se restan entre sí, la parte de arriba con la parte de abajo. Haremos ahora luego ejemplos. Otro ejemplo típico de los ejercicios de la BAU en temas de integrales sería el cálculo de áreas y volúmenes de revolución, ¿vale? El cálculo de áreas, hay varios tipos de ejercicios. Hay unos que tienes que definirme o te dan una función y tienes que dibujar lo que son los límites de esa función o sacar la gráfica de esa función, y hay otros, por ejemplo, que lo que tienes que calcular es el área, es decir, la unidad cuadrada que te da esa función. Hay algunos un poco más complicadillos que lo que tienes que calcularme es el volumen, que es una unidad cúbica, como sabéis el volumen, un área es una unidad cuadrada, y luego cuando es una unidad lineal solo es una unidad de una magnitud, cuadradas son 2, volumínicas son 3. ¿Vale? X y Z, volumen, ¿vale? Ancho, alto, profundo, por ejemplo, ¿vale? Cuando tenemos una superficie serían dos, o alto o ancho y profundo, dependiendo del tipo de unidad y depende del tipo de objeto que estemos viendo, ¿bien? Normalmente la gente se hace un poco de líos con el tema de las áreas y los volúmenes y no tiene más que coger lo que estás calculando y a partir de ahí pues sustituir por los puntitos, que no deja de ser pues la parte inferior y superior de lo que es una función, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, bueno, 2 o 3 ejemplillos para que veáis un poco cuál es la consistencia de este tipo de ejercicios y sobre todo la resolución, ¿de acuerdo? Tenemos otros vídeos de otros años que están subidos también de diferentes tipos de integrales, cómo se hacen, desde que es una integral por partes, que vamos a repasar, ¿vale? Que es una integral directa, indirecta, una integral racional, ¿vale? Etcétera, etcétera, con fracciones, con raíces, integrales que no se pueden resolver de manera directa, hay que hacer un cambio de variable, integrales logarítmicas, integrales con logaritmos, integrales exponenciales, etcétera, ¿vale? Que igual pues tienen algo más de complicación porque hay que hacerla por partes. Acordaros de la fórmula de un día vi una vaca vestida de uniforme, por ejemplo, ¿vale? Que es la que antes pues se enseñaba. O un día vi una vaca verde, etcétera, ¿vale? Hay muchas fórmulas así como graciosas para explicar este tipo de integrales por partes, que es lo de la u por v igual a v por u, es lo mismo, ¿vale? De que a qué llamamos o a qué vamos a derivar de las dos partes de esa función y que vamos a integrar directamente con el cambio de variable, eso sería otra cosa. Más cosas que os puedo explicar de los típicos ejercicios de selectividad. Cuando tenemos una integral definida, que tienes los dos números arriba y abajo, hay un pequeño truco también, que sería pensar en techo y suelo. Tú siempre cuando vas a hacer una integral, cómo poner los límites de integración, sobre todo en los problemas, es un poco más complicadillo, porque te dan una serie de datos, tienes que saber simplificar y sintetizar cómo emplear los datos para calcular o bien la ecuación de que estás buscando para luego saber el resultado, o al revés, te doy el resultado y me sacas la ecuación original, o te doy la ecuación original y me sacas el resultado, ¿vale? Es como en física, es decir, tú tienes X datos, X incógnitas y tienes que saber combinarme las cosas, bien con la fórmula o bien con el resultado sustituyendo la fórmula, eso, la fase directo o el paso inverso, no tiene más, ¿vale? Dicho esto, creo que a todos mis alumnos se darán un poco ya
afianzado en estos conceptos. Vamos a hacer pues 2 mini vídeos pequeños y ahora en el siguiente pues explicaré pues 2 tipos básicos de ejercicios de áreas, ¿vale? Bien, hasta luego.